Titulamos esta presentación Ciclo formativo en didáctica de la matemática para la formación en las prácticas de los futuros profesores. Nuestro recorrido será contarles primero un contexto donde se ubica el profesorado de matemática en particular y algunas características de dónde estaríamos aplicando este ciclo formativo, las partes constitutivas básicas para dar algunos ejemplos puntuales que puedan interpretar qué es lo que estamos haciendo en ese ciclo formativo y finalmente unas reflexiones finales. Bueno, nuestro contexto. Trabajamos en este ciclo formativo, lo implementamos en un tercer año, donde al pasar los diferentes meses, desde el primer semestre y el segundo semestre, desarrollamos dos materias, que son Didáctica de la Matemática 1, Didáctica de la Matemática 2, ambas de 64 horas reloj, y es la única formación en didáctica que tienen oficialmente, por así decir, los estudiantes del profesorado de matemáticas. Más allá que en otras cátedras puedan tener tintes de didáctica de la matemática, pero como espacio particular de didáctica de la matemática con los contenidos mínimos que uno estaría pensando, están en estas dos materias. Algunas cuestiones que sí estamos incorporando en nuestro contexto son resultados de investigación en educación matemática, los incorporamos a la formación de profesores. Esos resultados de investigación en educación matemática surgen de propios trabajos realizados en nuestra universidad, de trabajos realizados en otros entornos con las prácticas de profesorados y con la Universidad Nacional de General Sarmiento, con quien trabajamos de manera articulada, y muchos de los resultados de las investigaciones que se hacen en la Nacional de General Sarmiento y en la Nacional de Villa María se integran en esta formación de profesores. ¿Qué preguntas intentamos responder en esta exposición? ¿Qué actividades realizan los futuros profesores para aprender de y para sus prácticas y en qué consisten y cómo se llevan a cabo? Este ciclo formativo, cuando nos preguntamos qué ciclo formativo implementamos, básicamente el ciclo formativo tiene tres grandes bloques. Por un lado, es un bloque que lo vamos a llamar de análisis, dado que estamos pensando que inicialmente lo que hacen bien los profesores es analizar algo que no es propio, analizar clases de otros profesores, textos, tareas, pero que pertenece a algo que no han hecho ellos. En una segunda etapa pasamos a la instancia de diseño, donde ya estoy pensando cómo diseño una actividad, cómo diseño un ciclo formativo para mis estudiantes, y ambos ciclos los atraviesa la reflexión. Si bien hay una fuerte reflexión hacia el final, después de pasar por estas dos etapas, que es análisis y diseño, durante el desarrollo de ambas lo estamos trabajando. Les contamos algunos detalles de cada uno de ellos. En cuanto al análisis, lo que hacemos es análisis de clases. Miramos clases y lo que hacemos es mirarlas inicialmente con herramientas de la didáctica general, dado que los estudiantes estuvieron viendo hasta los años anteriores con didáctica general. La misma clase la vemos con lentes del diseño curricular, en este caso de la provincia de Córdoba, y finalmente con líneas de educación matemática. Pero esto es un proceso en espiral, o sea, ver la misma clase, y lo que hacemos es procesos de reflexión para analizar en qué fuimos mejorando o cómo se fueron mejorando esos análisis cuando lo vimos con herramientas de la didáctica general, con mirarla con lo que me provee el diseño curricular y luego con diferentes líneas de educación matemática. También trabajamos con el análisis de tareas y particularmente con desarrollos que surgieron en la Universidad Nacional de General Sarmiento, y trabajamos con la idea de potencial matemático, la actividad matemática, criterios para enunciar las consignas y criterios de uso de TIC para que los estudiantes hagan un uso pertinente y significativo de las TIC. Ahora bien, algo que sí es relevante es qué significa realizar un análisis. Para nosotros, realizar un análisis involucra integrar en un texto de escritura académica, tres componentes básicas: un juicio de valor, un vínculo con la teoría y evidencias. No importa en qué orden lo estoy haciendo, pero cuando estoy analizando voy a estar integrando esto. Generalmente lo que uno hace inicialmente en la formación de profesores es empezar con el vínculo con la teoría, porque si no corremos el riesgo de que si estoy haciendo un juicio de valor y desconozco alguna de las teorías, lo que termino perdiendo es coherencia y relevancia de ese análisis que estamos realizando. ¿Qué marcos teóricos usamos?
Formamos a nuestros profesores viendo que existen diferentes marcos teóricos. ¿Por qué diferentes marcos teóricos? Porque esos marcos teóricos me permiten ver diferentes realidades de lo que acontece a mi alrededor. Si viésemos un solo marco teórico de la didáctica de la matemática, corremos el riesgo de sesgar el análisis que estamos realizando, y eso no lo consideramos bueno en absoluto. Cuando miramos qué marcos en particular hay de educación matemática, didáctica de la matemática o matemática educativa, vemos que hay muchos. Hay escuela francesa con teoría de situaciones, ingeniería didáctica, teoría antropológica de lo didáctico, socioconstructivismo, enfoque ontosemiótico, no matemática, educación matemática realista, y así podríamos continuar. Durante los diferentes años vamos tomando algunos enfoques. No los podemos abarcar todos, pero sí tomamos tintes de la escuela anglosajona, de enfoque ontológico semiótico, vemos algunas cuestiones de educación matemática realista, de educación matemática crítica, la escuela anglosajona, algunos detalles de la socioepistemología, y vemos cuando trabajamos cuestiones de matemática a nivel superior, de enfoque cognitivista, y también lo que trabajamos para la escuela secundaria. Miremos un ejemplo de análisis. Aquí hacemos alusión de cómo se integran y cómo vemos toda la cuestión de escritura académica, que es algo que nosotros queremos recuperar y queremos mostrar que se pueden hacer en la formación de profesores. Lo que vemos en los estudiantes, en parte de un texto, es solo un ejemplo de los análisis de una clase en particular. Lo que analizamos es que usen teoría adecuada para hacer el análisis de un fragmento de un episodio de clase, que esté bien citado siguiendo normas APA, que el juicio de valor sea pertinente y esté relacionado con la teoría, que se den evidencias afines al juicio de valor y a la teoría, porque eso es lo que lo dota de coherencia y se torna un buen análisis. Algo que cuesta mucho inicialmente con los futuros profesores, pero luego con el transcurso del año esto se hace muy ágil y se avanza bastante en este sentido. Una cuestión clave, ahora nos pasamos a análisis de tareas, aunque después vamos a estar diseñando tarea. Para nosotros una tarea se compone de 3 elementos básicos. Por un lado vamos a tener la consigna. La consigna es el enunciado que le damos a los estudiantes. El contexto, este contexto es qué saben hacer y qué no saben hacer los estudiantes, en qué contexto sociocultural se encuentran, saben trabajar con TIC, no saben trabajar con TIC, están acostumbrados a trabajar en grupo, no están acostumbrados a trabajar en grupos, están acostumbrados a que el profesor los ponga a debatir, o están acostumbrados a un entorno donde el profesor es el que está manejando toda la clase. Eso es importante para entender en dónde me estoy situando. Y un objetivo, que entendemos que ese objetivo está relacionado con algo matemático y es cognitivamente exigente. Y hacemos un análisis de coherencia entre estos elementos, entre la consigna y el contexto, entre el contexto y el objetivo, entre el objetivo y la consigna. Algunas tareas pueden estar bien entre el objetivo y la consigna, verlo coherente, pero cuando yo me lo imagino en un grupo de estudiantes donde a lo mejor no saben manejar software, no están acostumbrados a trabajar en grupo, no están acostumbrados a conjeturar, a exponer en la pizarra, y vengo con una actividad que a lo mejor es matemáticamente exigente y muy rica, esto hace que pierda coherencia y fracase en la puesta en escena. Esto es un detalle que sí lo trabajamos mucho con nuestros estudiantes. ¿Cómo hacemos esa valoración también de las consignas? Que lo puedo ver desde más negativo a más positivo. Aquí apuntamos fundamentalmente a la idea de potencial matemático, y la idea de potencial matemático aludimos a las posibilidades de exploración que la consigna habilita o no, y las posibilidades de argumentar sobre la validez de las resoluciones o de la respuesta que tiene esa consigna de por medio. Ese potencial matemático podrá ser muy bajo o podrá ser muy alto, y esto nos permite como mejorar una consigna en las segundas etapas que nosotros vemos de diseño. Cuando alguien está viendo que si analizamos una consigna y le vemos potencial matemático bajo, tenemos algunas herramientas como para decir cómo puedo elevar ese potencial matemático. Y también trabajamos con la noción de actividad matemática. Esta actividad matemática es el potencial matemático de la consigna, que asumimos que tendrá que ser un potencial matemático alto, el rol asignado por el docente al alumno, dado que es fundamental en ese caso para que exista una buena actividad matemática y que tenga un objetivo cognitivamente exigente planteado para estos estudiantes. También analizamos toda la cuestión de consignas metacognitivas, que pueden estar
puestas en una consigna o dentro de la gestión de la clase. Consignas que son metacognitivas personales o consignas metacognitivas matemáticas. Esa idea es relevante para fortalecer la actividad matemática que estamos desarrollando en los estudiantes. Ahora, tomemos algunos criterios para la redacción de consignas. Estos criterios han sido frutos de investigaciones que se realizaron fundamentalmente en la Universidad Nacional de General Sarmiento y que nosotros las adoptamos para nuestro trabajo con los estudiantes. Estos criterios no solo me permiten analizar a nivel micro, sino después en los diseños de una tarea, ya sea que estoy tomando una y estoy encontrando que algunos criterios me están fallando, puedo mejorar esa actividad o mirar las actividades que se presentan con los profesores. Solo algunos ejemplos, nada más de todas ellas. Por ejemplo, que la actividad no brinde más información de la que se necesita para resolverla, es decir, no dar ayudas o aclaraciones de entrada sobre el camino a seguir, pues coartan las estrategias que se pueden poner en juego. Esta idea de que no puedo tener una consigna que está absolutamente pautada, porque eso me va a disminuir la actividad matemática del alumno y no se vuelve rica la clase de matemática. Otra es que la actividad no se encuentre en extremo pautado para una misma finalidad. Estas clásicas actividades que uno dice, paso 1, analice qué ocurre, paso 2, sigo con lo anterior, realice de esto, realice una tabla, mire si está ocurriendo tal cosa. Esas actividades no las puedo estar pensando dentro de la clase de matemática. O otro criterio más es que la actividad requiera justificar las elecciones que realizan los estudiantes, así también como las que uno está rechazando, para promover los procesos de argumentación de los estudiantes. Otra es, ya mirando con nuevos recursos, es que el uso de los nuevos recursos sea necesario para resolver la tarea, la imprescindibilidad de las TIC. En realidad tenemos un conjunto de criterios mucho más amplios que los dos que voy a estar mencionando, con todo el trabajo de las TIC para que se incorporen a la clase y que los estudiantes puedan hacer un uso significativo y apropiado de las TIC. Pero resumo las dos más importantes. La otra es que lo solicitado sea algo matemático y no referido al uso del software. O sea, uno no debe perder de vista el objeto matemático, los objetivos que uno se está persiguiendo con una determinada actividad, que quiero enseñar algo matemático y no el uso de recursos. También trabajamos con nuestros estudiantes las nociones de realidades falseadas o manipuladas dentro de los problemas. Esta idea de situaciones que son aparentemente realistas cuando uno lo está contando con palabras y datos de uso cotidiano, pero deformadas o cambiadas para poder dar lugar a ejercicios matemáticos rutinarios. Queremos que las actividades sean genuinas en el sentido de tomar cuestiones de la realidad, no falseadas para dar lugar solo a cuentas matemáticas. Estas clásicas actividades que a veces decimos, tengo un cantero triangular y otro que es rectangular y calculo el perímetro porque voy a colocar plantas cada 20 centímetros, lo cual eso no ocurre en la realidad. Ni un jardinero haría estas cuestiones. Entonces pedimos que nuestros estudiantes piensen en el tipo de tarea matemática que le estamos presentando a los estudiantes. Cuando nos pasamos a la etapa de diseño, lo que hacemos es trabajamos con marcos epistémicos y didácticos de referencia. Esto significa quiero enseñar un tema. Antes de enseñar un tema, establezcamos un marco epistémico y didáctico de referencia. Eso tenemos herramientas de la didáctica de la matemática que nos permiten, nos dicen cómo hacer cada uno de estos marcos. Así trabajamos marcos de cómo ensayar las ecuaciones, cómo enseñar funciones, cómo enseñar números enteros, logaritmos, cómo enseñar los casos de factoreo, racionalizaciones. Son algunos temas que son complejos. Nos lleva a mirar qué ocurren en las investigaciones en didáctica de la matemática, que están en textos de matemática y establecer este marco epistémico y didáctico de referencia. Luego lo que hacemos es diseñamos clases, tanto clases para ser impartidas como los instrumentos de evaluación, y acá hay algunos detalles. Hacemos diseños de clases a partir de lo que falla. ¿Qué le llamamos a partir de lo que falla? Estamos viendo, cuando vimos una de las clases, detalles hasta lo mejor de las consignas, qué cosas pueden ser mejoradas porque falló en alguno de los criterios. Diseños de clases desde cero, es decir, bueno, quiero enseñar un tema y hacer una mirada macro, y cómo hago esa mirada macro, después me voy a esas miradas micro a determinar cada una de las actividades. Y todo esto lo está atravesando una fundamentación que lo vemos desde las líneas de didáctica de la matemática, desde los constructos que estamos usando.
Y finalmente lo que hacemos es analizamos programas de estudio o planificaciones. Tomamos una planificación de matemática y la analizamos. Y no solo que la analizamos, sino que la mejoramos y hacemos propuestas. Decía, ¿cuál sería un espíritu de una actividad acorde a lo que está puesto allí en esa planificación? Que nos imaginemos cómo serían hipotéticos diálogos entre estudiantes y alumnos, cómo gestionaríamos la clase, qué pasarían con los errores que aparecen allí, cómo los gestionaría el profesor. En una actividad que me imagino en un estudio a priori, ¿cuántas resoluciones puede tener? ¿Qué ocurre si no aparecen todas esas dentro de la clase de matemática o solo aparecen algunas? ¿Cómo voy a recuperar todo ese trabajo de los alumnos y le voy a dar entidad entre muchas otras actividades? Y no falta a lo largo de todos estos 2 ciclos y del ciclo completo las reflexiones, tanto individuales como grupales. Pensar en por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo o por qué proponemos esto que estamos proponiendo. ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es la intencionalidad particular, hay veces, de proponer algo concreto? ¿Cuáles son las dificultades que se presentaron en esas planificaciones, en esos diseños, en esos análisis? ¿Cuál es la viabilidad que tiene esa propuesta de ser aplicada en diferentes entornos de nuestra realidad? ¿Cuáles son las mejoras que podrían hacérsele a esas actividades, entre muchas otras reflexiones? Y bueno, y como reflexiones finales me quedo con algunos detalles. Lo que vemos en nuestros estudiantes en estos ciclos a través de estos años es que vemos que acceden a reportes de investigación y a paper, algo que uno critica dentro de los profesores, que a veces no están incorporando los reportes de investigación o las investigaciones que se hacen en la universidad no llegan al aula. Conocen líneas de educación matemática y entienden la riqueza que es ver desde diferentes líneas de educación matemática, que no veo lo mismo si me pongo lentes de una teoría o de la otra y cómo cada una de ellas se complementan para darle riqueza al análisis o a una fundamentación de una actividad de una clase. Mejoran todo lo referido a escritura académica, mejoran las exposiciones orales y el uso de recursos, porque queremos que expongan y usen recursos, usen PowerPoint, usen videos, sepan establecer determinados tiempos, pararse al frente, usar un proyector porque lo van a necesitar en su vida profesional. Refuerzan los procesos de reflexión sobre la propia práctica. Aprenden a trabajar colaborativamente porque trabajamos muchas veces hasta con el Google Drive. Vemos que en el Google Drive se pueden ver los trabajos colaborativos. No es cuestión de sumar cada una de las ideas, sino discutir y desarrollan competencias en análisis didáctico. Bueno, muchas gracias.